habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra. Caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra. Mas a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará. Mas a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandarán cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Él te librará del lazo del cazador, destructora. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. A ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará. Mas a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará. Hey, amados hermanos, a todos muy buenas noches. Gracias por estar en este primer culto de miércoles del año. Hemos empezado el año hace no mucho y Dios en su bondad nos concede tener un primer servicio virtual una vez más. Agradecidos a Dios sin duda, hermanos, por su cuidado. Estos días ya han sido días de bendición. Dios está siendo fiel, siendo muy fiel con nosotros, mostrándonos su gracia infinita. Entonces solamente nos queda poder honrarle, ¿listo? Le animo para poder mantener una actitud de gratitud para con el Señor. Espero que se encuentre bien, hermano. Quiero saludar a cada uno de ustedes, los que están allí. Entonces, a hermana Maritza, que ya nos dejó un saludo. A mi hermana Lisa también dejó allí un gesto bonito. A mi familia, que también está allí. A mi esposa, a mis hijos. A mi hermana Isabel también.
y a todos los que están allí también uniéndose. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en esta noche. Vamos a orar y empezamos juntos, por favor, el tiempo de la predicación. Oramos, hermanos. Amado Padre, muchas gracias por este tiempo especial. Gracias, Dios, por glorificarte en nuestras vidas, Señor. Has permitido tantas cosas en nuestras vidas y solamente, Dios, queremos reconocer tu bondad, tu amor y tu poder. Bendice a cada persona que está aquí. Te damos la gloria por todo lo que haces y por todo lo que eres, oh Dios del cielo, pidiendo perdón por nuestros pecados, por las ofensas que cometemos, las malas actitudes y deseos que están a veces en nuestro corazón. Te pedimos todo esto y lo agradecemos de antemano en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, a todos bienvenidos a esta noche. Qué bueno verles, o por lo menos saber que están conectados allí para escuchar una predicación más, sobre todo el tema que hemos empezado hace varias semanas en cuanto al Espíritu Santo. ¿Listo? La necesidad que tenemos de comprender la obra del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra para Él en la Biblia también es el Paracletos. ¿Listo? La persona que ha sido llamada para que esté a nuestro lado para ayudarnos, para ayudar en todas las áreas, desde, por ejemplo, el hecho de la salvación, el cual veremos en esta noche. ¿Listo? Cómo Dios quiere que podamos entender su función del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo respecto a la salvación. ¿Ok? Hermanos, para empezar, hay que hacernos algunas preguntas. ¿Listo? Cuando usted aceptó a Cristo, o cuando una persona quiere aceptar a Cristo, ¿cómo interviene el Espíritu Santo? ¿Lo sabe? ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en el hecho de la salvación? Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, ¿qué obra tuvo el Espíritu Santo en su decisión? O en la obra que sucedió en su vida. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Lo conoce bien? En esta noche vamos a aprender, quizás recordar, reforzar algunas respuestas que usted pueda tener en mente y posiblemente aprender algunas cosas que quizás no sabíamos. La primera cosa respecto a la obra, al trabajo, labor del Espíritu Santo es que Él nos ayuda, ¿listo? A poder acercarnos a Dios. El Espíritu Santo tiene esa función de convencernos del pecado, de la justicia y del juicio, como leeremos en un texto. Para empezar, entonces, el Espíritu Santo sí interviene en la salvación. El día que una persona quiera aceptar a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo está allí ayudando. Nadie puede ser salvo por sí mismo, de su propia iniciativa. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Mire conmigo Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7. Leemos este versículo y también el versículo 8. Por favor, anote estos textos. Le va a hacer mucho bien recordar. Usted va a tener que enseñar de esto a sus propios hijos y le van a preguntar, mamá o papá, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función en la salvación? Y usted le dirá estos textos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, fíjese, y subraya estas tres palabras, convencerá al mundo de, número 1, pecado, segundo, de justicia, y tercero, de juicio. El Espíritu Santo era la promesa de Cristo Jesús. Él dice, les conviene que me vaya. Les conviene que yo me vaya porque si no me fuere, Él no va a venir. Y cuando Él venga, dice, les convencerá al mundo, no a una o dos personas. A todos aquellos que quieran alcanzar la salvación pueden ser salvos con el convencimiento que da el Espíritu Santo, el convencimiento de pecado para empezar. Así que sí hay una obra. El Padre planificó la salvación. El Hijo ejecutó la salvación, pero ahora el Espíritu Santo aplica la salvación a las personas. Ayuda a que las personas puedan ser salvos. Ayuda a que estén convencidos de aquello que quizás desconocían o ignoraban o rechazaban al principio. Había cierta incredulidad. Pero tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo intervienen en la salvación. Entonces, ¿por qué el hombre requiere ayuda en la salvación? ¿Por qué no es que el mismo hombre de por sí puede alcanzar salvación por sí mismo? Porque hay una incapacidad en el hombre. El hombre no puede ser salvo por sí mismo. El día que usted aceptó a Jesucristo en su corazón, levantó la mano en la iglesia o hizo una oración en su casa, como sea que tomó la decisión, recuerde una cosa, no fue usted, fue el Espíritu Santo obrando en su ser, dándole convicción de la salvación, de su pecado, de la obra de Dios.
Hay una incapacidad, decía, respecto a la naturaleza humana. La primera cosa, hay una ceguera espiritual. El hombre no puede entender de por sí solo el Evangelio, a menos que el Espíritu Santo le alumbre el entendimiento y llegue a comprender en qué consiste la salvación. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, la Biblia dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 2, por favor búsquelo en su Biblia, búsquelo allí y subraye algunas cosas también. Versículo 14. Dice la Biblia: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice, porque para él son locura y no las puede entender. Ok, una vez más, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Una persona que todavía no aceptó a Jesucristo como su único Salvador. ¿Listo? Una persona que no ha hecho de Jesucristo su único Salvador. Esta persona dice, no percibe, fíjese en el texto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede. ¿Listo? El diablo ha enceguecido el entendimiento, la visión espiritual está nublada, y es así en cada persona. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ilumina, nos da el entendimiento para poder ver, entender el Evangelio, lo que hizo Cristo y cómo tiene que ver conmigo ese mensaje, cómo tiene que ver conmigo esa obra, o con usted cuando acepta a Cristo Jesús. Entonces hay una ceguera espiritual. El hombre no puede ver o entender, comprender las cosas de Dios, solo se pueden entender espiritualmente. Y el Espíritu Santo, a aquella persona que quiera ser salva, le ayuda a ser salvo. Nadie puede decir, no, yo no entiendo. No, una persona que quiere ser salvo, Dios te ayuda. El Espíritu Santo está allí, presto a ayudarte a abrir el entendimiento, tus ojos espirituales, para que puedas comprender la verdad de la salvación, la verdad del Evangelio, la verdad de tu condición y cuánto necesitas ser salvo. Hay muchas personas que no creen que necesitan la salvación. Tristemente, hay muchas personas que no creen que requieren aceptar a Cristo como su Salvador. Están contentos como están, en su estilo de vida, en su forma de vivir, en su religión. Cuando lo que requieren es entender completamente lo que la Biblia dice respecto a la salvación. Además que esto, hay una muerte espiritual. En el libro de Efesios 2:1, el apóstol Pablo dice esto, que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Por ende, esa incapacidad hace necesaria la intervención, la ayuda que Dios provee en el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, una vez más, insisto en eso, el hombre no podría ser salvo. Ni usted ni yo podríamos alcanzar la salvación. Entonces, felizmente Cristo se preocupó por nuestra salvación por completo. No solamente fue a la cruz, sino que se aseguró de proveernos la ayuda de comprender lo que Él hizo y qué es nuestra parte, cuál es nuestro rol. Juan 16, versículo 8, búsquelo una vez más en su Biblia. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? ¿Cómo me ayuda a mí a ser salvo? ¿Qué hizo Él cuando yo recibí a Cristo para que yo pueda aceptar la salvación? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Versículo 8. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. La primera labor que hace el Espíritu Santo es convencer. El hombre no puede ser convencido con su propio entendimiento. Necesita la ayuda del Espíritu Santo para quedar convencido primero de pecado. La primera necesidad, la primera área para ser convencidos es respecto a nuestra condición de ser pecadores. ¿Por qué? Porque el mundo se cree a sí mismo bueno, porque el mundo no cree que necesita ser salvo. Muchas personas se creen buenas y cuando les hablas de la salvación, del cielo o el infierno, de la necesidad de que puedan asegurar su destino eterno ahora, no les preocupa. Es más, muchos hasta menosprecian el hecho de que no hay un infierno y dirían, el infierno está aquí, aquí la haces, aquí la pagas, y no están convencidos de su propia necesidad de ser salvos. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, que sí quiere ayudarnos a estar convencidos de nuestra situación en la cual estamos, una situación pecaminosa, una situación inmoral. Hemos sido rebeldes a Dios, hemos ido peleando con Él, desafiando su voluntad, su palabra, y no en una cosa, en decenas de cosas. Entonces Dios establece que el Espíritu Santo nos pueda dar convicción de pecado. El Espíritu Santo le va a ayudar
a que usted asuma en su corazón su culpabilidad. ¿Cuánto ha ofendido a Dios? El ser humano por naturaleza tiende a refugiarse tras su propia justicia. Se cree bueno en sí mismo. La gente dice, yo no he hecho nada. No hacen nada, pero tienen tantos actos egoístas, actos de soberbia, de orgullo, de vanidad, de lujuria. Y al final el hombre asume que no es malo en los términos de Dios. En lo que la Biblia enseña, el hombre es pecador. Todos somos corruptos y pecadores. Hay una depravación humana. Hay odio. En esta semana hablaba con alguien que tiene odio en su corazón, que ha dejado que algunas cosas que él no pudo lidiar y está allí luchando con odio en su corazón. Esa es la condición humana. Entonces necesitamos ser salvos y el Espíritu Santo nos convence, nos ayuda a entender, soy culpable de pecado. He ofendido al Señor, tengo una vida corrupta, mis pensamientos, mis deseos, mis prácticas, mis hábitos son pecaminosos. Entonces, por nosotros mismos no podemos darnos cuenta de lo malo que somos. Pero el Espíritu Santo sí nos demuestra cuán malvados somos. Nos ayuda a entender la pecaminosidad, lo horrendo del pecado, la basura en la cual hemos estado metidos todo este tiempo. Si el Espíritu Santo no cumpliera esta función, no hiciera esto en nuestras vidas, no tendríamos mayor esperanza de ser salvos. El orgullo nos impide ser salvos. La vanidad, entonces la supuesta inteligencia del ser humano le impide ser salvo, siendo que no conoce y no siente la necesidad de ser salvo, de aceptar una salvación. Un enfermo que no está convencido que está enfermo no buscará ayuda, no querrá ir a un hospital, no querrá recibir un medicamento, una inyección o lo que fuera. Solamente hasta cuando sabe que está enfermo y que de verdad está mal, querrá recibir la sanidad, la solución de su problema. El precioso Espíritu Santo tiene la capacidad de abrir nuestros ojos respecto al pecado y de humillarnos hasta el polvo delante de la cruz. El ser humano necesita ser quebrantado en su corazón y ser humillado para que entienda lo malo que es, lo egoísta que es, lo ensimismado que somos, lo soberbios y arrogantes que muchas veces hemos sido y hemos rechazado a Dios. Cada quien quiere vivir con su manera. El Espíritu Santo tiene esa capacidad de quebrantarnos y al final comprender nuestro pecado. Una vez un misionero en la India estaba en una aldea predicando el Evangelio, predicando la salvación como yo ahora en esta noche. Él llevó un proyector y en la pantalla comenzó a proyectar la vida de Cristo. Y al final, cuando llegó a la figura de Jesús crucificado, un hindú de los que habían asistido se puso de pie y fue hasta adelante y gritó: «Baja de la cruz, Jesús, baja de la cruz, Jesús, el que debe estar allí colgado soy yo». La pregunta es, con una imagen y todo lo que vio de Jesucristo, lo que estaba haciendo, ¿cómo pudo este hombre estar convencido de su necesidad de ser salvo? Que el que debía de pagar esos pecados era él y no Jesús. El que hizo esta obra, el que hizo esta acción fue el Espíritu Santo. Jesús, lo que hizo en la cruz, tiene el poder de impactar en la vida del ser humano, de las personas, para que puedan querer ser salvos y un día estar en la eternidad con Él. Es importante entonces comprender la ayuda que el Espíritu Santo provee. Al ser convencidos de la ayuda del Espíritu Santo, en que somos pecadores, nos vamos a sentir compungidos, tristes. Esa es la consecuencia de la convicción de pecado. ¿Cómo sabemos que alguien está convencido que ha hecho algo malo? Usted ve a una persona que ha hecho algo malo, puede tener dos reacciones, dos actitudes. Una, que puede ser descaro, como he hecho mal y ¿qué? Ya me porté mal y... Entonces eso es una persona que peca y tiene una actitud descarada. Listo, no le importa hacer mal. O una persona que dice he hecho mal y me arrepiento, he hecho mal y lo reconozco, he hecho mal y no quiero seguir así. El Espíritu Santo nos quiere llevar a esta segunda actitud. El ser humano a veces es descarado, hace lo malo y se defiende lo malo que hace y apoya cuando otros hacen algo malo. Pero la obra del Espíritu Santo da una convicción que termina en arrepentimiento,
en un cambio de nuestra manera de pensar respecto a lo malo que hacíamos. Antes el alcohol no era malo, antes el hecho de mentir, robar, engañar quizás a la esposa no era algo malo, pero ahora cuando el Espíritu Santo nos ayuda, nos hace entender lo malo que somos y lo malo que hacemos, y hay una tristeza que nos lleva a buscar salvación en la persona indicada, en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios por el Espíritu Santo y la obra que hace. Nosotros no, como pastores o como maestros, usted cuando hable a alguien de Cristo no puede hacer la labor del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede convencer a las personas. Yo no puedo. La palabra de Dios, listo, en el poder del Espíritu Santo, convencerá al mundo de su necesidad de ser salvos. Juan 16, versículo 8. Juan 16, versículo 8. Mire lo que dice la Biblia. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado y, segunda palabra, de justicia. El Espíritu Santo convence de pecado, pero también convence de justicia. Justicia, listo, el mundo tiene una comprensión inadecuada, muy diferente a la que Dios tiene de justicia. El mundo no sabe lo que es justicia. Entonces, en el peor de los casos, una vez más, la gente se juzga a sí misma como buena, una vez más. Creen que lo que hacen es más que todo buenas cosas, ignorando que la naturaleza del hombre es pecaminosa. Dice la Biblia, Romanos capítulo 3, que no hay justo ni siquiera uno. Todos, dice, se han corrompido, todos se desviaron, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera un solo justo. Entonces, la justicia que el ser humano tiene queda anulada. El ser humano no tiene ningún tipo de justicia. No hay en ninguna forma la capacidad de poder alcanzar una justicia completa, es decir, ser completamente buenos y rectos, es imposible. El hombre no puede ser completamente justo por sí mismo. Entonces necesitamos que se nos impute una justicia, que se nos dé una justicia, y esa es la justicia que Dios nos regala en Cristo Jesús. Mire conmigo Romanos 3, versículo 22. Romanos capítulo 3, verso 22 y versículo 24 también. La palabra de Dios enseña la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios justifica al hombre no porque es bueno, lo declara justo, recto, pero no porque hace cosas buenas, sino porque Jesús nos traspasa su justicia, porque Jesús nos otorga en regalo su justicia, porque Él es el que paga por los pecados, porque Él es el que muere en castigo por su pecado. El que tenía que ser castigado era usted, el que tenía que ir a esa cruz era usted, era yo mismo, pero Dios entonces cumple su justicia castigando a Jesús por culpa nuestra. Castigó a su Hijo, que no hizo nada, pero Él recibió el castigo de nuestro pecado. Y versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Usted no puede ser justificado por sus propias obras, haciendo buenas obras, porque la mayoría de nuestras obras van a ser hechas mal o con mala actitud, entonces con una naturaleza pecaminosa y disfrazada muchas veces. Así que necesitamos que se nos otorgue gratuitamente una justicia que no es nuestra, sino la de nuestro mismo Salvador, Cristo Jesús. Siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia. Solo es un favor, solo es un regalo. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención es la solución de nuestro pecado, es la solución de nuestro problema. El pecado del ser humano debía recibir un justo castigo. Usted debía ser justamente castigado por su pecado. Pero Jesucristo tomó su lugar. Jesucristo tomó su castigo. Él le dijo al Padre, castígame a mí. Y así Él cumplió la justicia. Y Dios fue justo. Entonces nos perdona a nosotros, pero castigó el pecado en Cristo Jesús. Cuando el mundo entienda este acto de justicia, será salvo. Si usted entiende la justicia que Dios nos otorga, entonces, y queda convencido de ello, usted recibirá la salvación. Una vez más, es el Espíritu Santo quien convence al mundo de esta justicia.
Cuando una persona no logra comprender, entender y quedar convencido de esta obra, no puede ser salvo. Por eso necesitamos la ayuda, la intervención del Espíritu Santo que convence a las personas de la perfecta justicia de Cristo y de nuestra incompleta injusticia, de nuestra completa maldad. No solo esto, versículo 8 también decía, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, que ya lo hemos visto, convencerá al mundo de justicia, que lo acabamos de ver, pero también dice de juicio, de juicio. El juicio es la combinación del pecado más la justicia. Alguien quebranta la ley, se hace justicia y se ejecuta un juicio. Hay un castigo, hay una sanción. Entonces el Espíritu Santo también da convicción de juicio. El pecado es la verdad sobre lo que el hombre es. La justicia es la verdad sobre lo que Cristo es, pero el juicio es la inevitable combinación de estas dos verdades, del pecado del hombre y la justicia de Dios. Dios ve el pecado y como Dios es justo, entonces debe de castigar ese pecado, pero en su infinito amor, Él establece justicia una vez más, dejando que Cristo pague por esos pecados. De todos modos, hay juicio. Mire conmigo Apocalipsis 21, versículo 8. 21:8 del libro de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, dice, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, fíjese cuál es el juicio, tendrán su parte, dice, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es terrible, pero Dios es justo. Si el infierno o el lago de fuego, como se menciona aquí, no existiera, Dios sería injusto. Y si Dios es injusto, Dios no es Dios y Dios no existe. Pero para que Dios sea Dios, Él tiene que ser justo y ejecutar juicio, castigo sobre la maldad. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Son los primeros en ser castigados. Pero el diablo quiere arrastrar a la humanidad para que sea castigada junto con él. Pero Dios otra vez provee salvación, rescate, y permitió que Cristo ya pagase por ese pecado, para que usted no tenga que ser más juzgado ni castigado por el pecado. Isaías 53, versículo 5, por favor, anótelo también allí donde puede, y busque este texto. Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjese, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quién recibió el castigo para que yo tenga paz? Para que usted tenga paz. ¿Quién recibió el castigo? Lo recibió Cristo Jesús. Él fue herido, fue molido por nuestros pecados. Él fue castigado, torturado y muerto por culpa suya, por culpa mía. Para que tengamos paz y vida eterna, Él tuvo que pagar. Y Él pagó con su propia vida y con su sangre. De esta manera, usted puede ser declarado justo ahora. Usted puede ser declarado inocente, sin culpa, porque ya alguien pagó, porque ya alguien asumió el castigo por completo y se hizo justicia. El pecado fue castigado y ahora podemos tener acceso a la vida eterna, acceso al Padre ahora, de ahora en adelante. ¿Quién hace toda esta obra? El Espíritu Santo, que nos da convicción de lo que es pecado, justicia y juicio. Por esa razón es importante entender qué hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está allí de adorno, no está en la Biblia solamente haciendo cosas insignificantes, no. Es la persona más importante que está operando la salvación, aplicando la salvación en la vida de cada una de las personas que quieran ser salvos. De aquel que quiere ser salvo, el Espíritu le va a ayudar sí o sí. Dios no echa a nadie fuera. Todo el que quiere ser salvo podrá ser salvo con la ayuda del Espíritu Santo. No solamente esto, sino que también Él es el que causa la regeneración del ser humano. Nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento. Vamos a buscar Juan capítulo 3, del 1 hasta el 5. Juan 3, del 1 al 5. La Biblia dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, fíjese, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Versículo 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo,
el que no naciere de agua, y fíjese, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. Una persona que quiere entrar al reino de Dios tiene que nacer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es entonces quien nos ayuda a que nazca en nosotros una nueva naturaleza. ¿Listo? Teníamos solamente una naturaleza pecaminosa, perversa, que nos lleva a hacer lo malo. Pero el Espíritu Santo hace nacer en nosotros una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. Eso se llama la regeneración. Es la doctrina de la regeneración, del nuevo nacimiento. Por el Espíritu Santo, el ser humano puede volver a nacer, tal como Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Esta es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Listo? Todo el que entra al reino de Dios es porque ha nacido de nuevo por el nacimiento que da el Espíritu Santo. Jesús dijo, naces de agua y del Espíritu Santo. Por si acaso, esa agua no es el bautismo, esa agua es la palabra de Dios. El libro de Efesios dice que hemos sido lavados por el lavamiento de la palabra. El agua es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, de una forma sobrenatural, extraordinaria, permite que nazca una vez más en el corazón del hombre una nueva naturaleza, un nuevo yo, un nuevo hombre. ¿Listo? Eso nos permite entonces ser nuevas criaturas. Eso nos permite tener una nueva naturaleza. Hay una obra completamente divina. Esa obra no es una obra del ser humano. El ser humano no puede nacer por sí mismo, tal cual como un bebé no puede nacer por sí mismo. Necesita de una mamá que le dé a luz, necesita de una mamá que lo alumbre. El ser humano no puede nacer por sí mismo espiritualmente. Necesita del Espíritu Santo para que nazca en esta vida nueva. ¿Ok? Entonces, esto es muy especial también. Una persona que puede comprender que es la obra del Espíritu Santo, al final va a comprender la salvación en la perfección. ¿Cómo fue salvo? Fue por obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo obrando en tu corazón, quien te trajo a los pies de Cristo, te convenció de pecado y te dio una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Entonces, una naturaleza nueva, con nuevos deseos, con nuevos anhelos de buscar a Dios, con nuevos anhelos de amar a Dios. Y por último, número 3, el Espíritu Santo, una vez que nos convence de pecado, una vez que nos regenera o nos da un nuevo nacimiento, respecto a la salvación, nos sella. ¿Listo? Nos da una seguridad, una garantía de la salvación. Y aquí leemos Efesios 1:13. ¿Listo? Efesios capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice por favor la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo prometido por Cristo, lo hemos recibido, dice, ¿cuándo? Cuando creíste en él. Lea su Biblia, lea la Biblia una vez más. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿okay? El evangelio dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted creyó en Jesús como su único Salvador y que solo su sangre puede limpiar pecados, entonces Dios lo sella, le pone un sello del Espíritu Santo en su alma, en su ser, en su corazón. ¿Ok? Esto es muy especial porque un sello es para indicar que algo es genuino, que algo es verdadero. ¿Ok? También un sello es para indicar posesión. Le pertenecemos, ese sello dice, le pertenece a Dios, le pertenecemos a Dios, nos identifica como creyentes genuinos, como creyentes auténticos de Dios. El Espíritu Santo es el sello de que somos hijos verdaderos de Dios. Si el Espíritu Santo vive en su corazón y usted ha visto obrar el Espíritu Santo en su vida,
que le conforta, que le guía, que le ayuda, que le hace comprender las Escrituras, entonces hay un sello que le garantiza que usted es un hijo de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo prometido por Cristo Jesús. Mire conmigo versículo 14 también, Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo dice es las arras. Allí la palabra arra es una garantía. ¿Listo? Se nos otorgó una garantía, un adelanto. ¿Listo? Una especie de anillo de compromiso. Cuando alguien quiere casarse con una persona, pone el varón normalmente en el dedo de la señorita un anillo, que es un compromiso, es la garantía de que dentro de no mucho habrá un matrimonio. Así que el cristiano tiene una garantía de que un día Cristo vendrá y nos llevará a su presencia, de que el día que vamos a morir, cuando abramos los ojos, despertaremos en la presencia de Dios. ¿Cuál es esa arra, esa prenda, esa garantía? Es la del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Es el adelanto de todas las bendiciones que vendrán. Ya tenemos muchas bendiciones aquí en la tierra, ya tenemos la vida eterna, pero todavía estamos en la tierra un poco esperando la venida de Cristo, haciendo los planes y la voluntad del Señor. Pero cuando muramos o cuando Cristo venga, entonces esa prenda, esa garantía ya nos garantiza la eternidad al lado de Él y todas las demás bendiciones que vendrán en adelante. Así que gloria a Dios por esa prenda, gloria a Dios por esa primera cuota que nos es dada de todas las demás que vendrán en gracia, en favor, en bendición, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Sin el Espíritu Santo no tendríamos seguridad de que somos salvos. Sin el Espíritu Santo no tendríamos ninguna garantía de salvación. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que Dios me dio la salvación? Por la garantía del Espíritu Santo. Ya estamos disfrutando de la bendición adelantada de la vida eterna, pero por medio de la garantía del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo deberíamos de reaccionar frente a esto? Con gozo, con ánimo. Somos salvos y tenemos una garantía al respecto. Somos salvos y Dios nos asegura la entrada a su presencia, a la eternidad, por el Espíritu Santo. Le animo para orar por la salvación de sus familiares. Le animo para que hagamos lo posible para que la gente entienda el Evangelio y oremos que sea el Espíritu Santo que haga la obra de convicción, de que la gente entienda que son pecadores, que sus familiares sepan que necesitan ser salvos y que el Espíritu Santo hará que nazca esa naturaleza nueva en sus corazones que les dará la vida eterna con total garantía. Hermanos, damos gracias a Dios por salvarnos, damos a Él gracias por su infinito amor en esta noche. Allí donde usted está, le pido que me acompañe, por favor, cerrando sus ojos. Oramos un ratito, por favor. Todos oramos. Amado Padre, agradecido de verdad de todo corazón por el privilegio de poder ser salvo, Señor. Gracias por enviar a Jesucristo a morir por nosotros, Padre. Gracias por enviarle para que sea Él quien nos dé la convicción de la necesidad que tenemos de ser salvos. Lamentablemente, el ser humano, nosotros, no hemos tenido en nosotros mismos esa necesidad de poder ver, Señor, que somos pecadores y que requerimos ser salvos. Si no fuera por el Espíritu Santo, Señor, que hizo la obra, ¿qué sería de nuestras vidas? Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias por el poder y la labor preciosa que hace Él en nuestras vidas, garantizando nuestra salvación, ayudándonos en cada área de nuestras vidas espirituales. Dios, te quiero pedir, por si hay alguna persona que me esté escuchando ahora mismo, que si todavía no tiene la seguridad de la vida eterna, que si todavía no tuvo una convicción plena de que necesita ser salvo o salva, te pido a Dios que allí donde está, ahora mismo pueda comprender este mensaje, que entienda la salvación y que acepte este regalo precioso que tú nos das por medio de Cristo Jesús. Gracias porque Él pagó por nuestros pecados. Gracias porque Él sufrió el castigo de nuestra maldad. Si no fuera por Él, Señor, ¿qué sería de nuestras vidas? Estaríamos destinados a una eternidad lejos de usted. Gracias por rescatarnos. Gracias por enviar a tu precioso Hijo
para derramar su sangre, y con esa sangre puede limpiar nuestros pecados y declararnos justos por el castigo que Él ya sufrió, que ya recibió por nuestra maldad. Gracias, Dios del cielo, por la vida eterna. Gracias por tener el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, y somos el templo de tu presencia hasta el día que podamos ir a tu presencia, Dios, también. Te agradecemos por todo este tiempo. Bendice a cada hermano que está orando, que está aprendiendo de tu palabra y lo quiere aplicar a su vida también. Te agradecemos por todo, y Dios, todo lo suplicamos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestro primer culto de miércoles del 2021. Hermanos, nos encontramos con los hermanos de la Iglesia Bautista Libertad el día domingo a las 4 de la tarde. No olviden, los obreros y los líderes, tenemos una capacitación este sábado también a las 4 de la tarde aquí en la iglesia. Hermanos, un abrazo para todos. Dios les bendiga. Bendiciones.